Saludos país, Alfonso Torres y yo aquí en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. Miércoles, tiempo de hablar de salud. Y recuerden que la salud debe ser sobre todo preventiva. Hay que prevenir, hay que prever, hay que actuar antes y no esperar que la salud nuestra se deteriore. Entonces hay que saber qué comer, cuándo comer, a qué hora comer y sobre todo tomar los descansos que son necesarios. Y recuerden que dar una buena caminadita todos los días o 3 o 4 veces a la semana ayuda a una salud preventiva. Salud preventiva es mejor calidad de vida, es mejor economía porque no hay que ir a los médicos. Ir a los médicos, eso tiene un juego muy pesado. Comprar medicamentos, eso es muy caro en este país. Y además enfermarse implica complicarle la vida a los demás miembros de la familia, uno mismo, su trabajo y hasta su propia vida productiva. Hay que procurar una vida saludable. Eso requiere tener información, tener conocimiento para actuar en consecuencia. Este espacio procura hacer una contribución en esa dirección. Hoy, como cada miércoles, tenemos la presencia con nosotros de un médico veterinario. De nuevo, y ya por tercera ocasión con nosotros, el doctor José Manuel Segura, médico veterinario, epidemiólogo y dirigente del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios en la República Dominicana. Una persona que tiene más de 30 años de experiencia profesional. Son 31, no vamos a decir que son tantos, pero más de 30. 31 son más de 30. Yo lo quiero presentar como una persona de mayor edad, pero tiene bastante experiencia. Así que vamos a conversar con el doctor José Manuel Segura. Doctor, nuevamente con nosotros. Es un placer. Buenas tardes, doctor. En la entrega anterior con usted abordamos un tema, el de la brucelosis. Pudiéramos hablar ahora de la tuberculosis, que es una enfermedad, no voy a decir que parecida ni igual, pero sí de mucha preocupación como la brucelosis. Así que hablemos de la tuberculosis desde la perspectiva del médico veterinario, la presencia de esta enfermedad en los animales, sobre todo en el ganado vacuno, y su vinculación o su impacto a la salud humana, cómo se manifiesta, cómo un médico veterinario puede llegar a una finca y detectar así la tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? ¿Cómo se manifiesta? Sí, la tuberculosis es una enfermedad producida por una bacteria que se llama Mycobacterium bovis, en el caso de los bovinos. Bueno decir que afecta a bastantes especies, por no decir que todas las especies de interés económico y de interés productivo, incluyendo las aves. Las aves también están dentro del renglón de afección. De hecho, tenemos ahí uno de los factores que nos preocupa muchísimo en las fincas, que hemos diagnosticado la tuberculosis por la presencia de las aves, porque sufren de tuberculosis aviar. Es una enfermedad que afecta también a humanos, por eso es que también es de gran importancia en cuanto a la salud pública se refiere. Por lo que el gobierno debe, y está inclusive involucrado siempre, en controlar los problemas de las fincas que están positivas a tuberculosis. Al igual que la brucelosis, que ya tuvimos una participación anterior, afecta también a gran cantidad de animales y que también la tenemos de igual manera distribuida a nivel nacional. Esto es importante y me llama la atención. No sabía que también a las aves le puede afectar la tuberculosis. ¿Los galleros conocen de esta situación? ¿Le puede llegar también al equino, al caballo? Porque aquí, pregunto porque aquí hay caballos que pueden costar 1 millón, 1,5 millones de pesos. Un caballo de paso fino, un caballo de carrera. Igual un gallo puede costar medio millón de pesos, un gallo de pelea de calidad, un gallo probado o de encarte, que viene de un encatador tradicional o con un buen nombre. ¿Conocen los galleros y los que tienen caballo de paso fino de este problema que les puede afectar? El gallero común no creo que sepa de este tipo de situación, pero el gallero de fuste, que tiene una gran inversión con respecto a ese tipo de ave, porque es un deporte, aunque no estoy de acuerdo con que sea un deporte porque no participa el dueño del animal, participa directamente el gallo.
Entonces, pero es una persona que están conscientes de que esa enfermedad afecta su paladar, la afecta, lo saben. Ahora, no toman medidas para esos fines, porque ellos normalmente hacen programaciones de vacunaciones, aunque no hay una vacuna contra la tuberculosis en ese sentido, pero tampoco he visto en mi práctica que le han dado gran importancia a la enfermedad como tal, aunque uno le ha explicado y le ha hecho de conocimiento el caso. ¿Se han detectado gallos de pelea con tuberculosis? En el país no vamos a decir que hemos detectado en gallos, pero sí hemos podido... ¿Porque no hay vigilancia de los gallos? No la hay. ¿Y si se detectara la tuberculosis en un gallo de pelea, habría que sacrificarlo? ¿O el dueño ni se da cuenta? Lo correcto es que en caso tal de que un médico veterinario haga el diagnóstico, sea sacrificado el animal. Recuérdese que recientemente el Estado Dominicano, a través de la Dirección General de Ganadería, tuvimos el caso de la influenza aviar, que no deja de ser una enfermedad parecida porque son las dos de tipo respiratorio. Y ahí sí hubo una gran cantidad de animales que se sacrificaron producto de que es una enfermedad que estábamos cuidando de que no se transmita al humano. ¿Los síntomas de la tuberculosis pudieran ser los mismos en las aves, en este caso el gallo, que en el caballo, que en la vaca? ¿O hay diferencia en la manifestación, dependiendo aquí en este caso de la estructura corporal, anatomía de cada especie? La enfermedad como tal se puede decir que tiene una sintomatología parecida. Lo único que, por ejemplo, en el caso del bovino, del ganado bovino, solamente diagnosticamos la enfermedad no por los síntomas que pudiera uno ver en una finca, sino que uno, por el trabajo rutinario que hace un médico veterinario de campo, que pertenece a la Dirección General de Ganadería, pues hace el diagnóstico por ese tipo de rutina. Pero no es porque nadie llame a un veterinario o ningún ganadero, porque ve síntomas de la enfermedad y el veterinario va a recurrir por eso, simplemente por la rutina. Entonces se hace el diagnóstico. Claro está, a partir de cuando se diagnostica la enfermedad y es confirmada en el laboratorio, entonces se le da un seguimiento drástico cada 60 días a ese ganado. Lógicamente un ganado que se va a ir eliminando cada vez que se diagnostique un caso dentro de la población bovina X. Una persona en un campo que tenga gallinas en el patio, ¿cómo esas gallinas pueden adquirir la tuberculosis? ¿En contacto con el ganado? Normalmente, como son bacterias que son diferentes, porque bien le dije al principio, la bacteria que produce la tuberculosis bovina no es la bacteria que produce la tuberculosis aviar, son distintas, son del mismo renglón pero características diferentes, son distintas completamente. ¿Y de qué manera puede una crianza de gallina o de gallo conseguir la tuberculosis? A través de aves que hayan sido contaminadas por la vía aerógena, puede ser también por consumo de alimentos o de agua contaminada con la bacteria. Hablamos de la sintomatología, hablamos de fiebre, hablamos de pérdida del apetito, pérdida del peso. Son síntomas que son comunes incluso para muchas enfermedades, no solamente en tuberculosis. ¿No muere un ave porque tenga tuberculosis? Puede morir, lo único que podría ser silenciosa la muerte por la enfermedad. Silenciosa en el sentido práctico de que como no existe un diagnóstico, no se va a saber que murió por esa razón. En el caso nuestro, como no hay esa cultura de vigilar a este tipo de especies, las aves en este caso, con esta enfermedad, sino que fundamentalmente se va al ganado vacuno, pero igual puede afectar a los ovinos caprinos. Claro que sí. Lo único que en términos general, las pruebas que se pudiesen hacer en ovicaprino, en mi práctica no he podido diagnosticar un solo caso que haya sido confirmado en el laboratorio en ese renglón ovicaprino. Y me voy a ir más lejos, es que el país no posee el antígeno que se puede usar, que se usa en bovino, no es el que se debe usar en ovicaprino. Entonces por eso no podemos decir que si hay un animal, un ovicaprino positivo a la enfermedad, no podemos decir que realmente es porque la enfermedad existe en ese ejemplar. En la República Dominicana, el historial epidemiológico sobre esta enfermedad de la tuberculosis, ¿en algún momento se ha detectado en ovino caprino? En el país no conozco el primer caso de tuberculosis ovicaprina, no lo conozco. Hay animales que han reaccionado positivo a la prueba, pero bien le acabo de decir que el antígeno que se usa no es específico para esa raza. Es específico para bovinos, pero no para ovejos o cabras. Bien.
Concentrémonos entonces en el ganado vacuno, que es el de mayor importancia a los fines de esta enfermedad. Hay presencia hoy en la República Dominicana de tuberculosis y es una presencia que puede preocupar, que puede generar o producir pérdida a los ganaderos. Claro está, doctor. La mayor preocupación de un médico veterinario sanitarista y epidemiológicamente hablando también es la tuberculosis en el ganado bovino. No es tanto la brucelosis como ya le expliqué en otro programa, es la tuberculosis. La tuberculosis tiene la desventaja de que no tiene vacuna, en cambio la brucelosis sí. La tuberculosis tiene un medio de contaminación mayor, de más riesgo que la brucelosis, porque es una enfermedad aerógena. Significa que usted estornuda, que usted respira y elimina gotitas de agua por sus narices, o cuando estornuda puede ser que expulse secreciones por la boca, entonces ya usted está aerógenamente distribuyendo la bacteria que produce la enfermedad. En el país, ¿en cuáles zonas pudiéramos decir que está presente la tuberculosis? En el país completo. No hay una zona de este país que no tenga casos positivos de tuberculosis. Claro está, como en cualquier otro país, hay una zona que es muy más vulnerable que otra. La zona, por ejemplo, de Monte Plata, y ahora tenemos la de Baní, específicamente, que está preocupando más a las autoridades que la de Monte Plata, está minada de tuberculosis. Y no es porque no se está haciendo el trabajo que hay que hacer para combatir la enfermedad. Lo que pasa es, y debo aclarar bien esto, es que la cultura del ganadero nuestro es de no sacar el ganado de la finca cuando el diagnóstico lo hace un médico veterinario, porque piensa más en la parte económica, ¿entiende? A veces a mí me han dicho que usted lo que quiere es quebrarme la finca, porque cada vez que viene pues me saca 5 y 6 vacas, pero también debo decir al ganadero que no soy yo quien le saca las vacas de la finca, es la enfermedad, doctor, no soy yo. Porque si voy como médico veterinario a hacer el diagnóstico y encuentro 8 animales de 40, por ejemplo, positivos, lo lógico es que la saque. Ahora, ¿cuál es la ventaja de sacarla? Evitar que haya una propagación en el ganado completo de dicha enfermedad para que el ganadero realmente no quiebre. Además de que es una enfermedad que es zoonótica también. Doctor, en este país hemos visto como que la gente hace lo que quiere, lo que le convenga, o dicho en lenguaje jabonero, hace lo que le da la gana. ¿Hay alguna normativa para que, si un médico veterinario detecta la presencia de una enfermedad en una finca, digamos tuberculosis o digamos brucelosis, y hay de 40 unidades, 3 que dan positivo, hay una normativa que manda a que esos animales hay que sacrificarlos y no hay tutía? O si el dueño dice, yo no lo saco aunque se jodan todas, ¿qué puede pasar? Claro que hay normativas, porque nosotros no vivimos en un país de nómadas ni de arbitrarios. Aquí hay normas que hay que cumplirlas. Y la Dirección General de Ganadería las hace cumplir en las personas de los médicos veterinarios. Cada vez que un veterinario hace el diagnóstico de brucelosis brucelosis o cualquier otra enfermedad, pero vámonos a centrar básicamente en esas dos que son las que el gobierno controla, por lo que le dije anteriormente, son zoonóticas. Hay que cumplir las normas. ¿Cuáles son las normas? Sacrificar el animal previo diagnóstico confirmado en el laboratorio, para entonces evitar de que esta finca puedan ser animales que vendan a otra finca y puedan contaminar otras fincas. De modo que es una forma de detener la enfermedad, aunque un poco difícil. Siendo una enfermedad zoonótica, implica que tiene un impacto en la salud pública. Lógicamente. Se ha dicho siempre que la poetisa nacional Salomé Ureña murió de tuberculosis. Es así. Los diferentes medios por los que el ser humano pudiera adquirir la tuberculosis, puede ser porque no se haya alimentado adecuadamente o porque haya consumido un alimento que venga de un animal contaminado, aves o vacuno, o por otro fenómeno, por otra vía. Ambas cosas a la vez, además de que hay otros factores. Le dije ahorita que es una enfermedad aerógena, significa que puede adquirirlo en el ambiente. O sea, si está dentro de un sector, supongamos una habitación o un área donde hay una persona tuberculosa y esta persona tose o ese tipo, o tiene una respiración forzosa, la cual le permite por sus secreciones expulsar gotitas de agua, puede ser que se contamine por esa vía.
De modo que en el caso de esa puestiza que usted bien menciona, pudo haberlo adquirido o por contacto con alguien afectado, o porque haya consumido pocas alimentaciones, o porque haya consumido productos, en este caso leche o carne, que hayan estado contaminados y que no hayan sido bien manejados en términos de salud pública. Hemos visto en diferentes diálogos sobre el tema que para el caso de los animales afectados por la brucelosis o por la tuberculosis, el único camino es el matadero. En el caso de los seres humanos, ¿qué posibilidad hay de controlarlo o de aminorar los efectos de la presencia de una enfermedad como la tuberculosis? Mire, doctor, ¿qué tratamiento? Tenemos en el ser humano una ventaja que no tenemos en el área veterinaria. En el ser humano existen vacunas contra la enfermedad de tuberculosis, de tal manera que el médico, cuando hace un parto, inmediatamente el pediatra lo que hace es que vacuna en el nacimiento al niño o a niña que nazca. En veterinaria no es así. En veterinaria no existe una vacuna que se pudiese aplicar en un ganado que recién nace para evitar consecuentemente la enfermedad. En este caso tenemos esa ventaja. Ahora, en humano hay tratamiento también. En veterinaria pudiese existir un tratamiento. Lo único que tenemos es una limitante. Tenemos varios factores que limitan grandemente hacer un tratamiento en medicina veterinaria. Uno, primero, es económico, porque saldría muy costoso. Y el segundo, que debí de ponerlo de primero, es que es un factor de contaminación que se va a quedar en la finca permanentemente, expulsando la Mycobacterium bovis, y va a seguir consecuentemente contaminando otros animales. Animales que ya están en la finca, animales que se pueden incluir en la finca porque vienen de otro lugar, o animales de los que van naciendo, y así sucesivamente. Actualmente en la República Dominicana, ¿quién controla o maneja, digamos, un paciente, en este caso humano, ya con la infectación o con la enfermedad contraída? ¿Quién da ese manejo? Porque hasta dónde el médico humano, y es una pregunta que uno tiene que repetirla porque a nuestro televidente la orientación debe quedarle clara, y que si alguien no la escuchó, no la vio en una entrega anterior, por lo menos puede verlo ahora. La presencia ahí de un médico veterinario, porque hasta donde el médico humano puede rápidamente observar o detectar que un paciente está afectado de tuberculosis y cómo sería el manejo como tal. O interviene un veterinario o es llamado un veterinario. Tenemos en los hospitales públicos dominicanos la presencia de un veterinario para estos casos de las enfermedades zoonóticas. No, en este caso, mire, en primer lugar le voy a contestar la pregunta de quién maneja la enfermedad. Quien maneja la enfermedad en el Estado es la Dirección General de Ganadería a través de sus médicos veterinarios que están distribuidos a nivel nacional. Pero para el caso de los animales. Para el caso de los animales. Para el caso de los humanos, ¿cómo se opera? Para el caso de los humanos, lógicamente lo maneja el Estado Dominicano a través del Ministerio de Salud Pública. A través del Ministerio de Salud Pública, que ya es un caso muy particular. Y que siempre ha sido así, como realidad, porque Salud Pública está llamada a participar de los problemas que aquejan a la población en términos generales. Pero es una enfermedad, como le digo, que gracias a Dios, a través de los años, se ha ido logrando una disminución extraordinariamente baja, y se puede decir que la tuberculosis en el país está prácticamente controlada, en el término humano, no en el término veterinario, porque en el término veterinario se ha complicado cada día más la situación en algunas zonas. Y ya le mencioné ahorita a Baní, que es el dolor de cabeza actualmente de la Dirección General de Ganadería para esta enfermedad. ¿Y qué medidas está tomando Ganadería para evitar exactamente la propagación de la enfermedad en el caso de Baní, o en el caso de Villa Altagracia, o en el caso de Bonao, o en el caso de San Francisco de Macorís? Las medidas que se deben de tomar según los reglamentos: hacer pruebas periódicas cada 60 días en cada finca donde se haya hecho el diagnóstico, y cada 6 meses en las fincas que han dado hasta ahora nunca han dado positivo, o las que se pudiesen comenzar a trabajar porque son nuevas. Entonces, debo de hacerle una aclaración. La prueba que la Dirección General de Ganadería realiza se llama una prueba de tuberculinización ano-caudal. A esta prueba, si me resultase un animal reaccionante, no lo quiero llamar positivo porque no tendría un diagnóstico inmediatamente definitivo, entonces la Dirección General de Ganadería tiene un reglamento que establece
que en los primeros 10 días de esa primera prueba se puede hacer otra prueba que le llamamos bien doble comparada y o cervical simple. De modo que tenemos otras herramientas de mucho tiempo que han hecho que se hayan cerrado muchos ganados, porque la prueba neonatal, que es la oficial, puede dar una reacción, pero la otra puede dar negativo. En el caso de los humanos, ¿hay una prueba llamada de tuberculina? Claro que sí, el Estado tiene la prueba de tuberculinización en humanos, igual que en veterinaria, pero también se puede hacer a través de la sangre, una prueba química a nivel de laboratorio. Pero en el caso de los humanos, cuando la persona, el paciente va a una clínica que le recomiendan o le indican algunos análisis de laboratorio, casi nunca ponen la prueba de tuberculina o de tuberculinización. Exacto, sí, eso es lo correcto. Sí, lo que pasa es que normalmente esa prueba medicina humana la manda a hacer cuando tiene síntomas, casos con síntomas que son muy patognomónicos de la enfermedad en un paciente. En el caso de los epidemiólogos de la medicina humana, ellos toman algún taller, algún entrenamiento sobre las enfermedades que tienen ese carácter de zoonótico. Bueno, como médicos que son los epidemiólogos, no tienen necesariamente que tener un taller o una especialización con esa enfermedad. Como médico general lo puede manejar perfectamente el caso como si fuera un especialista. Pero deben internarse para conocer de la brucelosis, de la tuberculosis u otra enfermedad que pueda, el caso de la que transmiten los ratones, la leptospirosis. Exactamente, sí, lo que pasa es que la población, entiendo que lo que se le debe dar es más educación. Si la población se educa más, sea en medicina humana o en medicina veterinaria, creo que podríamos lograr en gran medida también disminuir la incidencia de cualquiera de esas enfermedades que usted acaba de mencionar. El caso de la ciudad de República Dominicana hoy, que hay cúmulo de basura en todas partes, eso es contaminante. Una de estas no llega por esa vía. Mire, claro, en el caso de la leptospirosis, que aunque no es el tema que estamos tratando, pero ya que usted mencionó ese caso... Sí, lo mencioné abierta la pregunta. Pero vale decir que, por ejemplo, ahora con esta nueva tormenta, el huracán Matthew, eso va a traer consecuencias fatales para la población, porque cuando hay ese tipo de tormentas o de ciclón, por lo general aumenta un poco la incidencia de la leptospirosis, producto que las ratas salen de pavorita de sus cuevas porque el agua las hace salir aunque no quieran. Entonces las ratas van a ir a buscar refugios, y los refugios más prácticos son las casas para ellos, son los que más tienen facilidad. Y esto va a hacer que las ratas van a estar en más contacto con lo que es la parte humana. Y si la parte humana no toma sus medidas de higiene, usted puede estar seguro, doctor, que va a haber un mayor número de leptospirosis en los próximos días. La importancia epidemiológica en lo que tiene que ver con la incidencia, la prevalencia relativa a este tema que estamos tratando de la tuberculosis. La incidencia de la tuberculosis, creo que en medicina veterinaria, creo que es mayor cada día. Ahora, yo aspiro a que nosotros, como médicos veterinarios que somos, y que las autoridades concomitantemente tomemos las medidas pertinentes para poder bajar un tanto la incidencia y consecuentemente la prevalencia. En esto, doctor, me parece que el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, junto a otros organismos del Estado, llámese la Dirección de Ganadería, e incluso organismos como Proconsumidor, que deben ser entes no solo de regulación y de seguimiento, sino también de orientación, de información, de educación. Y en esto los médicos deben tener una responsabilidad social de contribuir en la orientación y la educación de la ciudadanía para tomar medidas preventivas o para conocer la importancia de estas enfermedades, de estos fenómenos, para que tengan cuidado y puedan evitar contraer una de estas enfermedades. Claro está, el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, en su afán de luchar por las cosas que debe de solucionar el país, debemos de insertarnos más. Creo que lo estamos haciendo un poquito medio apagado, pero deberíamos insertarnos más en educar más a la población para que la gente aprenda de qué cuidarse. Muy bien, muchas gracias, doctor José Manuel Segura, por estar con nosotros aquí en Voz para el Cambio. Y aquí hablan los médicos veterinarios. Recuerden que en televisión el tiempo pasa, pesa y aplasta. Y nos dice, hay que despedirse. Gracias por estar con nosotros.
y ojalá que en otra oportunidad pueda compartir sus experiencias, su conocimiento, porque son muy útiles, no solo para el médico veterinario joven que recién sale de las escuelas, o para los que están estudiando y que siguen el programa, sino para el ciudadano común, porque son conocimientos, son orientaciones de salud preventiva. Gracias por estar con nosotros una vez, y a ustedes no pierdan la sintonía, porque hay mucho más aquí en Voz para el Cambio. Después de la pausa, seguimos con ustedes. Vamos a escuchar el himno del médico veterinario para despedir este segmento con el doctor Segura. Vamos arriba, Control Master.